Buenos días a todos, nos encontramos acá en MIT, otro lunes más en el que hablaremos acerca de la situación económica actual de nuestro país. Tenemos la inmensa suerte de que hoy nos acompaña la gran economista María Icaza, que nos hablará principalmente sobre el retroceso económico que ha tenido Chile debido a la inflación y a los factores que incrementan esta. También tratará otros temas que se ven influidos por este gran factor macroeconómico. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a María. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de este gran programa, de un lunes más de culturizar, visibilizar y dar a conocer temas que son fundamentales, como lo es el tema de la economía y la inflación actual que está viviendo, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Como ya sabemos, la economía chilena tiene un modelo neoliberal y se caracteriza por una de las economías más rápidas de crecimiento en Latinoamérica. Esta proponía crecer con equidad, disminuir la pobreza, reducir la cesantía y como principal objetivo resguardar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, a pesar de que tanto la economía chilena como el PIB crecieron constantemente por bastantes años, excluyendo la crisis del 2009 y otras bajas que fueron insignificantes, hoy en día, según una encuesta del CADE, un 89% de nuestra población considera que el país se encuentra estancado o en un periodo de retroceso. Muy alto es el porcentaje que considera que estamos en un periodo de estancamiento económico y no solamente estancamiento, sino retroceso. María, ¿podrías contarnos a qué crees que se debe principalmente esto? Bueno, podemos ver que desde el 2020 se puede observar una importante recesión en la economía mundial producto de la pandemia. Actualmente se considera que este significativo desplome de la economía chilena ha sido la peor caída de la economía del país en los últimos 40 años. Pero cabe preguntarse, ¿cuál es el principal fenómeno culpable de esta importante crisis? Dado el grado de este descenso económico, sería probable pensar que fueron varios factores que lo provocaron, pero la verdad es que existe un responsable que engloba perfectamente esta causa, la cual es la inflación. Muy interesante. Antes de que continúes, te tengo que interrumpir. ¿Podría conceptualizar sobre qué es la inflación? Ya que yo creo que tanto yo como muchos no nos manejamos tan bien con estos términos económicos. Claro que sí. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo, el cual provoca una pérdida de valor adquisitivo. Las principales causas de este aumento de precio es el aumento de costos de producción, que suba la demanda por encima de la oferta, la baja de tipos de interés o la impresión de dinero. Según un artículo de La Tercera, la inflación se consolida como el principal problema económico en Chile. Pandemia y retiro de fondos, las dos principales causas. Y según este mismo informe, el aumento general de costos en el mundo por la pandemia representa un 61% de las causas de la inflación en Chile y los retiros de los fondos de pensiones un 37%, lo cual es un número inmenso. Interesante saber cómo el retiro de los fondos también contribuyó a esta crisis inflacionaria. De manera concreta, ¿en qué crees que se vio el efecto de inflación en el país? La pandemia conlleva una temporal paralización de muchos mercados que, por ejemplo, con el cierre de las fronteras se paralizaron las importaciones o exportaciones. También mercados que producían bienes y servicios utilizados en la vida diaria se paralizaron o disminuyeron su demanda debido al encierro, como por ejemplo los hoteles. Esto ocasionó una caída en los ingresos de estas empresas. Para entonces se estimaba que 2,7 millones de empresas se iban a ver destinadas a cerrar. De este modo, lo mencionado anteriormente causó que cuando las comunas comenzaran a avanzar de fase y hubo una reapertura en los mercados, los precios se vieron disparados debido a las complejidades que vivieron las industrias para producir gracias a la poca disponibilidad de ciertos bienes y recursos. Es más, según nuevamente una encuesta de La Tercera realizada a 600 personas, mostró que un 73% de estas creían que los precios habían aumentado mucho. Y lo que las cifras demuestran es que el índice de precio del consumidor, es decir, el IPC, llegó a un 3,8% y que durante el tercer trimestre del 2020 los alimentos llegaron a subir un 8% aproximadamente, según el informe. María, como mencionaste anteriormente, los retiros de los fondos de pensiones aumentaron la inflación en un 37%. ¿Nos podrías contar más sobre esto? Claro que sí. Los retiros de fondos de pensiones agravaron la situación inflacionaria del país, gatillando así este retroceso económico. Estos retiros permitieron que las personas puedan acceder a un 10% de su capital resguardado en la AFP, buscando una solución a corto plazo a la devastadora crisis económica a causa de la pandemia. Por más que los retiros buscaban resolver un descontento económico y social en un periodo crítico, estas medidas provocaron un alza en la inflación, que se evidencia perfectamente por el aumento en la cantidad de dinero circulando. También podemos decir que los retiros son el principal motor del exceso de gastos y la subida de precios, incrementando con esto la inflación.
y así esa alza sostenida de precios impulsó el retroceso y la incertidumbre económica en la que nos encontramos hoy. Por lo que entiendo, entonces para que haya una economía estable, ¿debe haber un bajo nivel de inflación? Sí, cuando la inflación es baja y estable, no causa este nivel de efectos negativos. Hasta puede ser beneficiosa a corto plazo para alguna parte de la población. Por ejemplo, en el libro de Mankiw, el 10º principio de la economía, habla de que existe una disyuntiva entre el desempleo y la inflación, ya que al haber más flujo de dinero hay más demanda, por lo tanto las empresas deben producir más y por ende contratar más. Claro que es una situación poco duradera y prácticamente irreal en nuestro país, ya que la inflación está lejos de estabilizarse hoy en día, ya que la situación está bastante crítica, que se puede ver reflejada en estudios estadísticos como en la caída del PIB y el aumento del IPC. Ahora que ya tenemos más conocimientos y sabemos lo que es la inflación y sus consecuencias, ¿nos podrías dar un ejemplo en el cual se evidencia este fenómeno? Desde luego, este fenómeno ha afectado a una variación en el precio de miles de productos, pero centrándose en un ejemplo más preciso y reciente es el aumento del precio del pan. Este ha tenido un alza de su precio aumentando en un 20% durante los últimos 3 meses, lo cual corresponde a alrededor de 500 pesos. También en este caso debemos hacer referencia a la guerra de Rusia con Ucrania, debido a que estos países son exportadores de trigo, sumando el 38% de las exportaciones totales de trigo. Producto de la guerra, las exportaciones se han visto reducidas, por lo que ha aumentado el valor del trigo, lo cual desencadena la consecuencia del alza del precio del pan. ¡Oh, claro que sí! Ahora que me lo mencionas, todo tiene sentido. Cada día está más caro el pan, siendo que es un bien necesario y básico para los chilenos, en especial para mí, que nada que me guste más que una buena marraqueta calentita con mantequilla en la mañana. Y bueno, ¿qué medidas se podría realizar para regular esta situación? Bueno, en marzo de este año se creó un proyecto para regular el precio del pan, donde se discutieron sobre diversas opciones, dentro de las cuales se encontró la fijación de precios o el subsidio. Pero, ¿cuál de estas medidas sería la más factible? En primer lugar, en mi opinión, la fijación de un precio máximo no sería la medida correcta ni viable, ya que esto significa poner un precio debajo del equilibrio de mercado, lo que provoca escasez. Acá, la cantidad de pan ofrecida sería menor a la demandada. La consecuencia de este problema implica que aparezcan mecanismos de racionamiento del pan, como por ejemplo mercado negro o largas filas de espera, lo cual claramente no queremos que suceda. Ahora, hablando de los subsidios, podría ser una alternativa. Sin embargo, estos distorsionan el mercado y alteran los precios, por lo que para otorgar un subsidio se debe analizar de manera correcta al mercado. No importa ni afecta si se le otorga el subsidio al oferente o al consumidor, ya que en ambos casos se llegaría al mismo resultado. La diferencia está en que la gente que sale más beneficiado es aquel que cuenta con una curva más inelástica. Si bien este subsidio, al no ser correctivo, genera solamente una pérdida irrecuperable de eficiencia. A pesar de esto, yo encuentro que este subsidio podría ayudar a combatir esta alza de precio del pan, que afecta de gran manera a las familias más vulneradas del país, por lo que esto podría combatir de alguna manera la pobreza. Por último, el pan es un bien inferior, lo cual implica que las familias de menores ingresos son las que más consumen este bien, al ser el pan un producto muy necesario de la canasta de consumo de una familia promedio. Creo que sin importar el pie que provoca este subsidio, se debe privilegiar ayudar a las familias a poder comprar este producto esencial para así combatir esta alza del precio del pan. Es por esto que, bajo mi juicio, aunque esta no sea la medida perfecta para contraer la alza del precio del pan, un subsidio podría mejorar de alguna manera la inflación. María, de verdad nos has dejado impresionados con tu gran conocimiento y despliegue en esta materia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y transmitirnos tu conocimiento, permitiéndonos aprender. Espero vernos más adelante y tener de nuevo la oportunidad de entrevistarte y escucharte. Muchas gracias a ustedes y al canal MIT por la invitación y tener la oportunidad de conocerlos. Gracias de todo corazón y seguro que nos veremos pronto.